Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. El padre Yaman, que durante mucho tiempo había preferido mantenerse al margen de la turbulenta vida amorosa de su hijo, pero cuya paciencia se agotó tras los últimos acontecimientos, hizo unas declaraciones que causaron un gran revuelo desde Italia hasta Turquía. El tema, las interminables declaraciones de Diletta Leotta y, en particular, la presión psicológica que ejerce sobre Demet Özdemir. Y esta vez, el mensaje del padre Yaman fue claro: Can y yo protegeremos a Demet juntos. Diletta debe saber cuándo parar. Esta impactante declaración causó un gran revuelo en el mundo del corazón. En particular, las indirectas que Diletta había dirigido a Demet últimamente a través de las redes sociales y las entrevistas habían causado un gran malestar en la familia Yaman. Según las acusaciones, el padre de Can Yaman pensó que no podía seguir callado ante lo que estaba pasando y se expresó con toda claridad ante su círculo más cercano en Estambul: la única mujer en la vida de mi hijo ahora es Demet. Y Demet está embarazada de mi nieto. Todo el mundo debe respetar esta realidad. Especialmente aquellas personas que en el pasado entorpecieron la vida de mi hijo deben ahora mantenerse al margen. Diletta debería pensárselo 2 veces antes de mencionar el nombre de Demet. Porque ahora no solo Can, sino también yo, estamos del lado de Demet. Los detalles que salieron a la luz sobre lo que sucedió detrás de esta declaración fueron aún más impactantes. En una entrevista concedida a una revista italiana hace unas semanas, Diletta Leotta dijo: el corazón de Can nunca me perteneció porque aún no ha podido liberarse del amor que siente por Demet. Demet, sabiéndolo, siempre ha intentado humillarme, fueron la gota que colmó el vaso de la paciencia de la familia Yaman. En particular, los ataques implícitos que se extendieron hasta la familia de Demet provocaron discusiones entre la madre y el padre de Can Yaman. Sin embargo, esta vez el padre Yaman no dio marcha atrás. Según fuentes cercanas a la familia, a pocas semanas del nacimiento de su nieto, ante cualquier intento de perturbar la paz de Demet, el padre Yaman amenazó con salir ante los medios de comunicación y contar toda la verdad a Diletta si fuera necesario. El padre de Yaman, que mencionó por primera vez que su hijo tuvo que recibir terapia debido al comportamiento opresivo y celoso de Diletta durante el periodo de colapso psicológico que Can sufrió en el pasado, dijo: Demet lo volvió a conectar con la vida. Ahora estoy listo para luchar contra aquellos que le han declarado la guerra a esa mujer. Estas declaraciones tuvieron un gran impacto en los medios de comunicación italianos. Diletta Leotta, a través de su representante, hizo una breve declaración en la que decía: Diletta no representa el pasado, sino el futuro. Estas acusaciones contra ella son infundadas y tienen como objetivo dañar su reputación personal, lo que, en lugar de suavizar el ambiente, lo tensó aún más. La familia de Can Yaman interpretó esta declaración como, no un arrepentimiento, sino un desafío. Las noticias sobre las fluctuaciones emocionales que Demet Özdemir ha experimentado durante este proceso han conmovido a toda Turquía. Se dice que la famosa actriz ha optado por llevar una vida tranquila en los últimos meses por el bien de la salud de su bebé, pero que los constantes esfuerzos de Diletta por acaparar la atención pública han estresado a Demet. El padre de Can resumió la situación con las siguientes palabras: cualquier palabra que pueda dañar a mi nieto es ahora mi enemiga. Otra afirmación impactante es que Can Yaman estaba al tanto de estas declaraciones y apoyaba a su padre. Se dice que Can, que últimamente ha estado tratando de arreglar las cosas con su madre, está esforzándose por establecer una relación más sana entre su familia y Demet, y que ya no quiere que Diletta interfiera en este proceso. Según información procedente de su círculo de amigos cercanos, Can dijo: Diletta ya es cosa del pasado. Solo su nombre perturba mi paz. Apoyo lo que ha dicho mi padre. Sin embargo, Diletta Leotta tampoco parece dispuesta a dar marcha atrás. Según informaciones aparecidas en la prensa italiana, Diletta tiene previsto volver pronto a Turquía para un nuevo proyecto televisivo. Incluso se rumorea que está intentando que este proyecto coincida con el periodo en el que Can y Demet están en los medios de comunicación, con el fin de volver a ser el centro de atención. Algunos comentaristas califican esta estrategia como una estrategia de venganza. Demet Özdemir, por su parte, mantiene por ahora su silencio.
Sin embargo, en los pasillos se rumorea que la famosa actriz también hará próximamente una declaración en la que dará las gracias al padre de Kanye y enviará un mensaje claro a Diletta. Se afirma que esta declaración, en la que se abordará especialmente el tema "No estoy sola", lo cambiará todo. A la luz de estos acontecimientos, Can Yaman solo tiene ahora un objetivo: Demet y el bebé que está por nacer. Ahora que la familia está a punto de abrir una nueva página, ni Can ni su familia quieren permitir que las sombras del pasado saboteen este proceso. El hecho de que el padre de Yaman haya hablado por primera vez de forma tan directa es la prueba más clara de esta determinación. En definitiva, el mundo del corazón observa con curiosidad la eficacia del muro protector de la familia de Can Yaman. Sin embargo, lo que está claro es que, para Diletta Leotta, esta guerra ya no es personal, sino que se ha convertido en un asunto familiar. Y en esta guerra, el instinto de proteger la unidad familiar está por encima de todo. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.